Padre, damos las gracias, Señor Dios nuestro, por este gozo que nos inunda, Señor, nos llena en esta mañana, Padre. El gozo de estar en tu casa, de cantar alabanzas a tu nombre, Señor, reconocer tus favores, tu gloria, tu majestad, tus bondades, Señor. El gozo, Padre, de vernos el rostro, compartir esta fe, poder, Señor, también tener la ilusión, Señor, de que tú alcances a personas queridas que están entre nosotros, Señor, con tu gracia y con tu favor. En fin, Padre, la expectativa que siempre, Señor, tenemos cuando venimos a tu casa, encontrarnos contigo. Y te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de congregarnos libremente, Señor, y con tu bendición. Gracias, Padre, por el ministerio de alabanza, Señor, la manera como el grupo se ha ido consolidando, Padre, y se ha puesto bajo tu sujeción, Señor. Gracias por el fruto que está siendo evidente en medio de ellos, Señor. También queremos pedirte, Padre, que fructifique, Señor, tu palabra en esta mañana. Haga, Señor, eficaz para el propósito tuyo en cada uno de los oyentes y en mí mismo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia Lucas capítulo 6. Estábamos cantando sobre la libertad del cristiano. Me has dado libertad. Evidentemente el himno hace referencia correctamente a la libertad del pecado, de la muerte, de la condenación. Pero muchas veces esto de la libertad se malinterpreta y muy frecuentemente de la libertad se cae en el libertinaje. Hay personas que son antinominiales completamente, o sea, que no reciben, no aceptan ningún tipo de ley sobre sus vidas, ni siquiera la ley de la palabra de Dios, la ley de Dios. Pero por otro lado también hay algunos que caen en el otro extremo, y es el extremo de convertirse en legalistas, o sea, en personas que para todo quieren aplicar de una manera rígida la ley conforme a su entendimiento o su lectura de ello. Cuando hablamos de legislación, normalmente nos estamos refiriendo a una serie de leyes escritas. Cada país, cada nación tiene una legislación, la Constitución, la norma, y en consecuencia, pues, estas leyes, sean justas o injustas, son aquellas que debemos cumplir. Y no se preocupa mucho, sino simplemente en que las personas guarden aquello que está legislado, aquello que está normado. Cuando se habla de jurisprudencia se está hablando de otra cosa completamente diferente. Se está hablando de principios de derechos que son muchas veces universales, eternas, inmutables. Y esto no solamente habla de los derechos en cuanto a de las obligaciones que tiene cada ciudadano, sino que también tiene que ver con aquellos privilegios o aquellos derechos que tenemos también. Ahora, cuando hablamos específicamente de una persona que es legalista, estamos hablando de una persona que antepone a cualquier cosa el cumplimiento de la ley. O sea, que hay que cumplir con la ley por encima de cualquier otra cosa. Y esto muchas veces trae extremos que son peligrosos dentro de la iglesia. En esta mañana vamos a tratar el tema que habla precisamente sobre lo que es el legalismo y los peligros que tiene el legalismo. Los dos extremos tendemos a ser muy pendulares. O somos completamente legalistas o por el contrario nos convertimos en personas completamente. ¿Cuál es el contrario de esto? ¿Perdón? Permisivos, o más bien de eso realmente es un liberalismo, liberales, y entonces en consecuencia pues caemos en errores gravísimos. Vamos a ver hoy lo que compete al capítulo 6 de Lucas, los primeros 11 versículos, donde aparecen unas personas fariseas, escribas y fariseos que son legalistas y que están exigiéndole al Señor Jesucristo y a sus discípulos lo que no tenían ningún derecho a exigirle, ¿verdad? Y cuestionándole sobre su proceder. Lucas capítulo 6, los primeros 11 versículos. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándola con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Pero él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca:
levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Hermanos, ciertamente estamos viendo aquí un ejemplo, y es la cuarta ocasión, la tercera y cuarta ocasión en la cual la Escritura nos enseña en el libro de Lucas que el Señor Jesucristo tiene un conflicto con los religiosos legalistas como consecuencia de lo que era la práctica o la usanza que tenía que ver con el sábado, ¿verdad? Y estamos viendo aquí cómo se produce una reacción adversa al propio Señor Jesucristo y a sus discípulos, pura y simplemente por el hecho de que no estaban cumpliendo con lo que la ley, que no era exactamente la ley de Dios, sino la ley religiosa de los fariseos, de los judíos, había establecido que debía hacerse o no el sábado. Yo no voy a entrar hoy en detalles porque el texto no lo hace de lo que implica el sábado. Solamente voy a mencionar de una manera superficial y rápida, muy sucintamente, el hecho de que el sábado fue una consecuencia de un mandato del Señor de que se copiase lo que Él mismo, el mismo Dios que no necesitaba reposo, estableció y hizo luego de la creación, dejando un día en particular en el cual el hombre debía cesar de sus labores para dedicarlo a Dios. Y este es el principio del sábado. O sea, el sábado lo que pretendía era precisamente hacer una pausa, que el hombre tuviera que hacer una pausa para dedicar ese día a Dios. Nosotros sabemos muy bien, no voy a abundar mucho sobre esto, que en el Nuevo Testamento nosotros vemos que los discípulos comenzaron a guardar, en vez del sábado, si se llama guardar, el domingo, porque fue el día de la resurrección del Señor Jesucristo. En el libro de Hechos vemos que se congregaban los domingos, los primeros días de la semana, para partir el pan, para tener comunión unos con otros, para las oraciones, para practicar, estudiar o aprender la doctrina de los apóstoles, para practicar el compañerismo, etc. O sea que nosotros vemos que con el nacimiento de la iglesia, en lugar de congregarse como los judíos el sábado, la iglesia se congrega los domingos, pero el principio sigue siendo el mismo. O sea, podríamos decir que en cierta manera el sábado de los cristianos es el domingo, el día que Dios dice hay que hacer una pausa en las labores, en las funciones regulares, para dedicar ese día al descanso y a la adoración a Dios, dedicarle ese día a Dios. Eso es lo que es el sábado, ciertamente. Ahora, cuando los judíos aplican su legalismo, lo aplican sin tener ningún tipo de consideraciones. Y cuando en la iglesia el legalismo se entrona, va a traer consecuencias terribles. La primera cosa que nosotros vemos en este texto es que el legalismo menosprecia completamente las necesidades personales de las personas. O sea, antepone la ley al hombre. En vez de ser la ley para servir al hombre y para beneficio del hombre, se impone sobre el hombre, no obstante las circunstancias o las necesidades del hombre. Dice aquí en el primero de los versículos que los discípulos comenzaron a recoger espigas para comer. Y es interesante que el evangelista Mateo, en el capítulo 12, cuando presenta el mismo pasaje, dice que lo que pasó era que ellos estaban evangelizando y llegó un momento en que tuvieron muchísima hambre. Y al tener hambre, pues sencillamente fueron a hacer lo que la propia ley le permitía. En Deuteronomio estaba previsto que aquellos que tenían campo y segaban el campo debían dejar caer algunas gavillas, algunos granos, algunos restos de la cosecha, y que los demás, los pobres, tenían el derecho de ir y comer de aquellas cosechas, siempre y cuando no hicieran acopio de ella, no la recogieran, no llevaran un envase para tomarla y para llevársela. Pero lo que podían recoger, podían consumirlo de una manera directa para así saciar el hambre. Y de hecho, ustedes recuerdan la historia de Ruth, cómo Ruth fue a los campos, ¿verdad?, de Boaz, para comer ahí de lo que había y ayudar también en la recolección. El hecho es que ellos estaban haciendo algo que era completamente lícito conforme a la ley judía y a la ley de Dios. Estaban recogiendo gavillas para comer algo del grano de trigo que caía en tierra. O sea, lo que iba a desperdiciarse en cierta manera. Pero automáticamente estos religiosos que estaban ahí dijeron: ¡hey! Están haciendo algo muy grave porque están violando la ley, porque ellos están haciéndolo el día sábado. Los legalistas no tienen que ver con las condiciones de las personas.
Cuando hay un legalismo y cuando se impone una norma por encima del hombre, pues sencillamente la norma arrastra al hombre. Y esto es precisamente algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que jamás suceda en la iglesia. Ellos tenían un motivo completamente idóneo para estar recogiendo y arrancando de aquellas espigas, ¿verdad? Y recuérdense que el propio Señor Jesucristo, en el pasaje paralelo en Marcos capítulo 12, en el versículo 27, les aclara y le dice, el sábado o el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea que cuando Dios estableció un día sábado como día de reposo, estaba pensando en el beneficio del hombre, no en el perjuicio del hombre, no en imponerle simplemente normas y cargas a los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un día en el cual debemos cesar de nuestras labores regulares y descansar. Es algo que tiene que ver inclusive con la salud mental, la salud física, la salud intelectual, todo tipo de salud, ¿verdad? Pero además de esto, hay un día en el cual nosotros tenemos que recordar que no estamos aquí por casualidad y que tenemos un Dios sobrevedor de cada uno de nosotros, el cual requiere, necesita y al cual le debemos todo tipo de honra y adoración. O sea que cuando un cristiano el domingo lo coge para otra cosa que no sea para adorar al Señor, para congregarse, para compartir con los hermanos, para descansar en el Señor, está haciendo algo que es completamente contrario a lo que la ley de Dios dice y a lo que Dios quiere. Y está sobre todo perjudicándose a sí mismo. Porque Dios lo estableció, porque nosotros necesitamos parar las labores regulares y nosotros debemos necesariamente honrar a Dios. Todos los días son del Señor para un cristiano, no hay un día especial, pero de cualquier manera debemos apartar un día para el Señor, como vemos que lo hicieron los cristianos desde la época primitiva hasta el día de hoy. Consecuentemente, el legalismo menosprecia las necesidades personales de los individuos y en consecuencia lo que le interesa es imponer una norma o una ley. No importa a quién se lleve de encuentro, cuando Dios lo que pretende es completamente lo contrario, favorecer al hombre, favorecer a aquel que guarda la ley. En segundo lugar, el legalismo promueve el que se erijan acusadores y jueces dentro de la iglesia. En el versículo 2 vemos que algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? O sea, se fueron a lo lícito y a lo ilícito. Pero me pregunto yo, o sea, ¿qué derecho tenían estos fariseos de estar acusando lo que el Señor Jesucristo y los discípulos estaban haciendo, inclusive en campo abierto, ni siquiera estaban dentro de la sinagoga? ¿Qué derecho tenían? Cuando en una iglesia el legalismo se asienta, automáticamente comienza la discordia a crecer. ¿Por qué? Porque las personas comienzan a constituirse en jueces de los demás, en acusadores de los demás. Y en vez de tener nuestra mirada puesta en el Señor, teniendo como referencia el juicio de Dios sobre nuestra vida, la cuenta que tenemos que darle a Dios cada día de lo que hacemos o dejamos de hacer, estamos preocupados por lo que los otros piensen de mí, como los otros me juzguen, como los otros me vean. Y esto trae un tremendo problema y un tremendo conflicto porque estamos poniendo a Dios en un segundo lugar como soberano en nuestras vidas y precisamente el resto de los hermanos de la iglesia se constituyen en aquellos que norman nuestro comportamiento, nuestro quehacer, nuestro desarrollo, nuestra vida espiritual. En consecuencia, esto trae discordia y esto hace que nosotros, en vez de tener la mirada puesta en el Señor, la bajemos a los demás hombres. Hay personas que vienen a la iglesia a observar a los demás, ¿verdad? Un error grandísimo. Debemos venir a la iglesia para encontrarnos con el Señor y elevar nuestra mirada y nuestro corazón hacia Él, que es el único que realmente merece ser visto, y sobre todo en el contexto de un día de adoración. El Señor Jesucristo advirtió claramente en Mateo capítulo 7, los primeros 3 versículos, cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís seréis medidos. En otras palabras, mucho cuidado como si tú te conviertes en un juez de tus hermanos, porque ese no es tu papel de ninguna manera. Todo juicio ha sido dado al Hijo, al Señor Jesucristo. A Él es que le corresponde hacer esto. O sea que el legalismo promueve que surja una serie de personas acusadores y que los hombres comiencen a constituirse en jueces dentro de la iglesia. Y esto es sumamente peligroso. Es gravísimo que cada quien haga lo que le dé la gana. Es gravísimo que nosotros tengamos en menos al hermano. Es gravísimo que nosotros no consideremos a los débiles en la fe, que hagamos tropezar a otros. Hay muchas cosas que son gravísimas, ¿verdad? Pero también es muy grave constituirnos en señaladores de los demás. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esto también
hace que surjan chismes dentro de la iglesia. En tercer lugar, nosotros sabemos bien que esto automáticamente clasifica el grado de espiritualidad y promueve en consecuencia la hipocresía dentro de la iglesia. Oh no, el hermano fulano sí, porque ese es un santo varón de Dios. Ayer fue con alguien que en una época se congregaba acá. Venía, no se congregaba aquí, venía de vez en cuando aquí a la iglesia. Y yo estoy en Tricón entregando unos equipos y entonces oigo por atrás que dice, es Pastor Atilio León, varón santísimo del Señor. Que yo, por no hacerle sentir mal, no le pregunté, ¿tú estás hablando de mí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tendemos entonces en consecuencia a mantener una imagen, una fachada, ¿verdad? Y nuestra espiritualidad va a estar medida por la sentencia o la sanción de otra persona. Y esto es terrible porque esto promueve la hipocresía. Yo no puedo dejar que los hermanos dejen de pensar de mí como un hombre de Dios que no tiene ningún tipo de pifia en su vida, que está siempre firme, que no tiene dudas de fe y que sobre todas las cosas glorifica a Dios. Bueno, ese no soy yo, esa es otra persona. Pero ese no soy yo. Yo soy un simple pecador, igual que todos nosotros que estamos luchando cada día y que tiene en su corazón el deseo de agradar a Dios de todo corazón y se siente frustrado cuando no puede hacerlo y pide perdón al Señor. Pero no hay más de ahí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el juicio de los demás me preocupa poco, porque el que me preocupa es el juicio de Dios. Y eso es lo que debe preocuparnos a cada uno de nosotros. Cómo Dios nos ve, no como los demás nos ven. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de rapacidad, de huesos de muerto y rapacidad. Dice, y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así le decía el Señor en Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28, a aquellos que le estaban juzgando a él y a sus discípulos porque estaban comiendo en el día de reposo unos granitos que recogían de la tierra. Además de esto, advierte a sus discípulos y les dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hagamos lo que hagamos, tenemos que procurar que sea Dios que nos vea, ¿verdad? Y tener presente que Dios nos está viendo, ¿verdad? Pero lo que los demás vean o dejen de ver no debe ser de ninguna manera lo que mueva a que nosotros practiquemos una falsa espiritualidad con una proyección que no es la nuestra, que no es lo que realmente somos, quienes realmente somos. Amén. Okay. Hay pastores que le da temor predicar sobre esto, porque dicen, bueno, cada quien va a querer hacer lo que le da la gana. No estamos diciendo esto. No estamos diciendo esto. Ese es el otro extremo, el liberalismo, ¿verdad? Guárdenos el Señor jamás de ser una iglesia liberal ni enseñar el liberalismo. Cada uno de nosotros es esclavo del Señor Jesucristo y Dios demanda santidad en nuestras vidas, de una manera total. Sed pues santo porque yo soy santo, sed pues perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto, dijo el Señor Jesucristo. Pero de ahí al legalismo hay una diferencia muy grande. En cuarto lugar, entre los peligros del legalismo, vemos lo que se evidencia aquí en el versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Yo creo que es muy evidente a qué me refiero. El legalismo hace que se sustituya la palabra de Dios por la tradición. Una persona legalista es una persona que por lo general le importa poco lo que la Biblia dice y conoce poco de lo que la Biblia dice porque ya él tiene su esquema rígido de legislación mediante el cual él norma su vida. Entonces, él sencillamente tiene sus referentes y lo demás que dice la Biblia no es tan importante. Es muy frecuente que nosotros nos encontremos con sacerdotes católicos que son capaces tal vez de recitarte las encíclicas papales. Pero sin embargo, cuando tú ves que hacen una referencia en cualquier entrevista por la televisión o en cualquier momento de algún pasaje de las Escrituras, lo tergiversan, dicen lo que no es. Son incapaces de recitarte 2 versículos corridos, porque es que no conocen las Escrituras.
Y el Señor le está diciendo a estos fariseos que están acá, ni aún esto habéis leído, y hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. Ni aún esto habéis leído, y cuando dice ni aún esto, es que no leen nada, ¿verdad? Lo que le está diciendo, ustedes no leen nada, ni siquiera esto, ¿verdad? Y eran personas que eran capaces perfectamente bien de hacer juicios sobre los demás. ¿Por qué? Porque para ellos la Escritura no era lo importante era su ley, guardar sus normas, sus reglas religiosas. Cuidado con la religión, hermanos, cuidado con las religiones. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Estoy recitando al Señor Jesucristo, Marcos capítulo 7, versículos 7 a 9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Los que demandaban ajuste a la ley, por otro lado, estaban invalidando la ley de Dios, ¿verdad? Y estableciendo la suya propia, conforme a sus tradiciones. El legalismo, hermanos, desestima completamente las circunstancias atenuantes que pueda haber sobre el proceder de una persona que se supone que es un transgresor. Estoy hablando rápido, qué bueno, así tienen que estar alerta, ¿verdad? No, por lo general no hay atenuantes, o sea, pura y simplemente tú violaste la ley. Pero oye, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Fíjense cómo en el versículo 4, él explica, el Señor Jesucristo explica aquí cuando le dice, ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, y explica a qué se refiere. Dice, lo que hizo David cuando entró, en versículo 4, en la casa de Dios, tomó los panes de la proposición, que solamente los sacerdotes podían comer de esos panes, pero David estaba huyendo. Llegó un momento en el cual los que andaban con él, huyéndole a Saúl, ¿verdad? Y cuando los que andaban con él, pues tuvieron muchísima hambre, llegaron allá y el propio Abiatar, sumo sacerdote, les dio de esos panes porque era lo único que había para comer. Y no fue considerado culpable por eso. La ley dice que estos panes de la proposición para la ofrenda a Dios, solamente los sacerdotes podían comer de ellos. Sin embargo, David lo hizo. Y el Señor se lo está recordando a ellos. Le está recordando lo que la propia Escritura enseña. O sea, había una serie de circunstancias atenuantes que realmente liberaban a David y a los hombres que andaban con él de estar transgrediendo la ley. Pero cuando una persona es legalista, mira, te aplica la sanción por ahí arriba sin averiguar mucho qué fue lo que pasó. Y esto es un error. La Escritura nos exhorta a tener mucho cuidado de no juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Y esto tenemos que tenerlo muy presente. Elí acusó a Ana de ser una borracha porque la vio que estaba en una esquina ahí derramando su alma. Decía, esta mujer está prendida, está borracha ya. Y sin embargo, Ana estaba orando al Señor, clamando por un hijo, lo cual el Señor le concedió. Un juicio a la ligera, donde no se tiene en consideración las circunstancias por las que está pasando aquel que es juzgado y que es descalificado como transgresor al fin. Hermanos, el legalismo es peligroso, es muy peligroso. Es peligroso. El liberalismo es fatal, destruye el espíritu, el alma. Permite que se permee la iglesia con pecado y se consiente con lo que Dios condena. Y esto es horrible, es fatal. No podemos jamás caer en ello. Pero el otro extremo es terrible. Constituirnos en jueces los unos de los otros es terrible. El legalismo hace otra cosa muy perjudicial, y es que menoscaba el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en el versículo 5 ahora. Dice aquí que Él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Nosotros no podemos perder de vista que Dios trata con cada uno de sus hijos de una manera individual, con cada uno de nosotros de una manera individual. No hay ninguno de nosotros que pueda decir estoy completamente libre de pecado. No hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. No hay justo ni a uno. Todos nosotros hemos pecado. Y como pecadores también sabemos que estamos destituidos de la gloria de Dios y que Dios nos rescata y nos perdona por medio de la fe en Jesucristo. ¿Has confiado en Jesucristo para tu salvación? Si no lo has hecho, tienes que hablar con Él ya. Tienes que pedirle perdón y pedir que te salve. Ya Él vino a morir por ti, a pagar por ti, a salvarte a ti y a mí también. Pero
el hecho es que ciertamente Dios trata con aquellos que son sus hijos de una manera muy individual. Dios es un Dios de reglas, pero también Dios es un Dios de excepciones. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Por ejemplo, la Escritura dice de una manera muy clara en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero es interesante que en el capítulo 9 habla de la salvación por gracia por medio de la fe, ¿verdad? Y dice que el Señor pura y simplemente elige a aquellos que van a ser salvos y dice, tendré misericordia del que yo tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, Dios nos declara a todos bajo pecado, manifiesta su misericordia para todos y elige y escoge a los que quiere. Nosotros lo único que podemos decir es, Señor, a mí por favor, vengo a ti, Señor, recíbeme a mí. Dios es un Dios de reglas y de normas, pero también Dios es un Dios que no relega, ni delega, ni permite que nadie le quite en absoluto, no depone su autoridad y su señorío. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y si Dios decide perdonar a los vasos de ira, a los vasos de ira preparados para destrucción, o por el contrario, condenar a los vasos de gloria, ¿verdad? Pues Él sabe lo que hace, Él sabe cómo utiliza cada vaso, Él sabe lo que hace con cada quien. Dios es Señor en todo, de todo, sobre todo, y es también Señor del día de reposo. Él estableció el día de reposo y si Él decide pura y simplemente en el día de reposo sanar a un enfermo, pues amén. Y si Él decide en el día de reposo que sus hijos tengan hambre y que vayan a comer, pues amén también. Porque Él mantiene el señorío y no delega sobre hombre alguno su señorío. No hay representante de Dios humano en la tierra, no lo hay. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios mismo. Dios se representa a sí mismo en la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Amén. Amén. El legalismo le resta señorío a nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El legalismo también promueve dentro de la iglesia la acechanza, el acoso y el divisionismo. Dice el versículo 6 que aconteció que también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. ¿Y qué dice? Versículo 7. ¿Cuánta gente vaga aquí? ¿Dónde están las Biblias de ustedes? Entonces, ¿qué dice el versículo 7? ¿Y qué? Y le acechaban. El Señor está en la sinagoga y lo que estaban estos religiosos era acechándole para ver qué iban a hacer con aquel hombre, ¿verdad? Para ver si lo sanaría. Dice, porque sencillamente estaban buscando cómo acusarle. Esto es fruto del legalismo. El Señor nos advierte, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice, hipócrita, saca primero la paja que está en tu ojo para que seas capaz de ver la viga, que está en tu ojo para que seas capaz de ver la paja que está en el ojo de tu hermano. En otras palabras, el legalismo lo que hace es que promueve este tipo de actitud. Que estén mirando en qué están los otros para ver por dónde yo puedo decir, ¡ajá! ¡Ojío! Míralo ahí, pecador. No puede ser así. No puede ser así. El legalismo también hace que las personas pierdan la objetividad en el momento de hacer juicio. Fíjense que en el versículo 9 el Señor les dijo, os preguntaré una cosa, ¿lo tienen? ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Por qué le dice eso el Señor? Pónganse a pensar. ¿Qué pregunta tan rara es esa? El hombre está ahí, están en la sinagoga, él lo está viendo ahí, el hombre está con su mano tuñeca, ¿verdad? Seca completamente. Los otros están diciendo, vamos a ver qué va a hacer, vamos a ver. Porque hoy es día de reposo y en la sinagoga no puede hacer nada. Sería violar. El día de reposo no se sana a nadie, está prohibido sanar. El Señor le pregunta a ellos, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla?
¿Qué es lo que está diciéndole el Señor a ellos? Yo creo que es muy obvio, ¿no? El énfasis no está en la regla, no está en la norma, sino en la actitud de la persona. Ese es el énfasis. O sea, el hecho de que sea día de reposo o no, eso no importa. El hecho es que hay la oportunidad de hacer el bien o de hacer el mal. Entonces tú no puedes permitir que la regla se sobreponga y perder la objetividad de que hay una necesidad de salvación o de sanidad o de cualquier otra naturaleza por delante. La actitud es lo básico. A la hora de juzgar, lo importante es la actitud. Y en base a tu actitud es que Dios te va a juzgar. Si tú menosprecias una y otra vez la salvación que Jesucristo gratuitamente te da, tú tienes una actitud de menosprecio o de desprecio tal vez inclusive. Y eso es lo que Dios va a juzgar. ¿Tú sabes por qué se van a condenar los pecadores? La Biblia lo dice de una manera muy clara. La luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Porque el que hace lo malo no quiere venir a la luz para que no sea evidente que sus obras no son hechas en el Señor. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no la tiene, no tiene la vida. El que rechaza a Jesucristo no tiene ninguna posibilidad. Los judíos recibieron al Señor Jesucristo. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Seres humanos recibieron al Mesías, al Creador, al Hacedor de cada uno de nosotros y no le recibieron. Sin embargo, dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Él. Entonces la actitud es lo básico. No es lo mismo pecar consciente que pecar inconsciente, aunque de cualquier manera el pecado sigue siendo pecado. Pero a la hora de nosotros evaluar, lo que tenemos que evaluar es las actitudes. Las actitudes. Hermanos, no podemos juzgar por las apariencias. Tenemos que juzgar con justo juicio. Juan capítulo 7, versículo 24. En noveno lugar, entre los peligros del legalismo está el hecho de que el legalismo despierta sentimientos y actitudes de aversión en contra de los que son reprobados. Vuelvo y repito, levantan sentimientos y actitudes de adversión. Dice el versículo 11 aquí que ellos, luego que el Señor sanó al hombre, ¿qué les pasó? Dice, se llenaron de furor y hablaban entre sí. ¿Qué podrían hacer en contra de Jesús? El legalismo levanta sentimientos y actitudes de adversión, raíces de amargura dentro de la persona. Y ellos estaban cada día con más ira en contra del Señor Jesucristo y sus discípulos, con más resentimiento hacia ellos, con más adversión. La Escritura nos invita a seguir la paz con todos. Dice específicamente Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No sea que, dice, mirad bien que no dejéis alcanzar la gracia, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El legalismo levanta sentimientos y actitudes de adversión contra aquellos que son considerados transgresores, de parte de los que son considerados o se consideran a sí mismos como justos y jueces de los transgresores. Y eso es terrible, eso divide completamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer un resumito para los que han estado aletargados e inmediatamente concluyo con el último punto. En primer lugar, el legalismo menosprecia las necesidades personales y antepone la ley al hombre. En segundo lugar, promueve el surgimiento de acusadores y de muchos jueces dentro de la congregación, dentro de la iglesia. En tercer lugar, clasifica los grados de espiritualidad y promueve la hipocresía
En cuarto lugar, sustituye la palabra de Dios o la echa a un lado, porque lo importante son sus tradiciones o sus reglas. En quinto lugar, desestima completamente las circunstancias atenuantes de aquella persona que supuestamente es un transgresor. En sexto lugar, le resta, le niega su señorío al Señor Jesucristo, el cual tiene derecho a hacer lo que quiere, porque Él es Señor en todo, de todo y sobre todas las cosas. Él es Señor también del día de reposo. En séptimo lugar, promueve la acechanza, el acoso y el divisionismo. En octavo lugar, el legalismo hace perder la objetividad de aquella persona que está juzgando. En noveno lugar, el legalismo levanta sentimientos y actitudes adversos, negativos, en contra de la persona que es reprobada. En vez de tener misericordia, dice la Biblia, si alguno fuera hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle en espíritu de mansedumbre, no seas que tú mismo caigas en lo mismo, ¿no? Y finalmente, el legalismo, el punto número 10, convierte en asesinos espirituales a aquellos que lo practican. Yo diría que más que en asesinos espirituales, en suicidas a aquellos que lo practican. ¿Y por qué? Por un versículo muy sencillo de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, que dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La palabra de Dios no puede de ninguna manera interpretarse de una manera unilateral, no es de interpretación privada. Lo que la Biblia dice, lo dice. Lo que Dios le llama pecado es pecado. Dios demanda santidad en cada uno de sus hijos en particular, bajo o so pena de juicio de Dios sobre ellos. Porque hay algunos que llega el Señor inclusive a arrebatarle la vida como consecuencia de sus transgresiones y de su pecado. Debemos temer cada uno de nosotros el juicio de Dios, pero no el de los hombres. No el de los hombres. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que guardarse de no caer en ninguno de los dos extremos. No podemos ser permisivos con el pecado, no podemos ser de ninguna manera liberales, no podemos ser indiferentes ante la realidad del pecado. Tenemos que juzgar el pecado, pero sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer juicio sobre el pecador. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer juicio sobre el pecador. Y tenemos sobre todo que tener mucho cuidado en jamás establecer una serie de normas y cánones que estén por encima de la autoridad de Dios, del señorío de Jesucristo sobre todos y cada uno de los que son suyos, porque a Él es a quien de una manera u otra y tarde o temprano tendremos que dar cuenta. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, no tienes muchos problemas de legalismo, ni tampoco tienes muchos problemas de liberalismo, porque sencillamente estás completamente fuera de la autoridad de Dios. Sencillamente el juicio de Dios es lo que está sobre ti. Pero si tienes a Jesucristo como Padre, si el perdón de los pecados Él te lo ha concedido, entonces debes guardar tu vida andando cada día de ella delante de Dios, porque a la larga sobre Él es que tenemos que poner nuestra mirada. Y la norma no es ni será jamás qué es lo que la iglesia permite o qué es lo que tu religión concede, sino que la norma ha de ser y tiene que hacer que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todos para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra y damos gracias, Señor, por las enseñanzas que esta mañana hemos podido aprender de tu reacción, la de tu Hijo Jesucristo, frente a sus acusadores, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir delante de ti santa y piadosamente y reconocer nuestra responsabilidad personal, individual,
Y llévanos, Señor, a un arrepentimiento genuino en cada ocasión en que transgredamos tu voluntad, tu ley, para que nunca te menospreciemos ni menospreciemos en nada lo que tú nos has dejado, Señor, escrito como tu voluntad perfecta para nosotros. Bendice esta tu iglesia local. Bendice cada hermano en particular. Ten misericordia de aquellos que no han entregado su corazón a ti. Y concédele, Señor, convicción de pecado, arrepentimiento y vida eterna, Señor. Te ruego, Padre, que nos despidas esta mañana luego del canto con tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.